Circuito con resistencias en serie. Para el siguiente circuito con resistencias conectadas en serie a una batería de 28 volts, determina la resistencia total, la corriente total, el voltaje y corriente en cada resistencia y dibuja el circuito simple. Tenemos aquí un circuito con 3 resistencias conectadas en serie a una fuente de voltaje que está aquí representada por estos signos de 28 volts. Esta fuente de voltaje genera la energía necesaria para que por este circuito circule una corriente eléctrica. La corriente eléctrica pues se representa con una I. Por cada una de estas resistencias circula la misma corriente eléctrica. Estas resistencias representan un aparato eléctrico. Puede ser 3 focos o un foco, un radio, un refrigerador. Cualquier aparato eléctrico está representado por estas resistencias que están conectadas en serie. Bien, primero vamos a calcular la resistencia total del circuito. Para este circuito con resistencias conectadas en serie, la resistencia total se calcula sumando todas las resistencias. Pueden ser n resistencias conectadas en serie, se suman todas y eso nos da la resistencia total. Para este circuito la resistencia total serían 2 ohms más 5 ohms más 7 ohms igual a 14 ohms. Entonces tenemos aquí ya la resistencia total. Vamos a calcular ahora la corriente total que circula por el circuito. La corriente total se calcula con lo que se denomina ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona la corriente, voltaje y resistencia. Y me dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Para este circuito, la I total es el voltaje de la fuente entre la resistencia total. Entonces tenemos 28 sobre 14 ohms. Esto me da una corriente total de 2 amperes. Entonces la corriente que circula por este circuito es de 2 amperes y es la misma para cada una de las resistencias. Entonces ya calculamos la corriente total. Vamos a continuar con el voltaje y corriente en cada resistencia. El voltaje y corriente en cada resistencia se determina también con la ley de Ohm. Sabemos que la corriente es la misma, lo dijimos desde el principio, la misma corriente circula por cada resistencia. Entonces la corriente que circula por la resistencia de 2 ohms es de 2 amperes. La corriente que circula por la resistencia de 5 ohms es de 2 amperes. Y la corriente que circula por la resistencia de 7 ohms es de 2 amperes. Ya tenemos entonces la corriente que circula por cada resistencia. Vamos a calcular ahora el voltaje. Pues el voltaje se calcula con la misma ley de Ohm, donde I igual a V entre R, voltaje igual a I por R. Entonces el voltaje en la resistencia de 2 ohms pues es igual a 2 amperes por 2 ohms. Estos son 4 volts. El voltaje en la resistencia de 5 ohms, 2 amperes por 5 ohms, 10 volts. Voltaje en la resistencia de 7 ohms, 2 amperes por 7 ohms, son 14 volts. Sumado
estos voltajes de cada resistencia me debe dar el voltaje que me produce la fuente, que es la batería, 28 volts. Entonces ya calculamos el voltaje y corriente en cada resistencia. Vamos a dibujar por último el circuito simple. El circuito simple es la fuente de voltaje que tenemos desde el principio hacia la batería, conectado a la resistencia total del circuito. Entonces tenemos aquí la fuente de voltaje, la resistencia total del circuito es de 14 ohms y la corriente que circula por este circuito pues es la I total que habíamos calculado ya de 2 amperes. A esto se le llama circuito simple o equivalente al circuito que originalmente teníamos.